Saludos. En este video resolveremos la franja 3 del taller 4. El primer ejercicio nos indica lo siguiente. Sé el conjunto referencial de los reales y el predicado 5 menos valor absoluto de x sobre x al cubo menos 2x, todo eso menor o igual que 0, determine el conjunto de verdad de dicho predicado. Lo primero que haremos es aplicar definición de valor absoluto. En este caso nos quedaría que el valor absoluto de x es igual a x cuando x sea mayor o igual que 0 y menos x cuando x sea menor que 0. Entonces, la inecuación que inicialmente teníamos va a estar definida por dos condiciones. Estas son cuando x sea menor que 0 y cuando x sea mayor o igual que 0. Esto por la definición de valor absoluto. Cuando x sea menor que 0, tendríamos la siguiente inecuación. Puesto que reemplazamos menos x por el valor absoluto de x. Y cuando x sea mayor o igual que 0, tendríamos la siguiente inecuación, ya que reemplazamos x por el valor absoluto de x. Resolveremos primero la ecuación del lado izquierdo, la que tiene como condición que x sea menor que 0. Podemos factorizar el denominador, sacamos factor común x, y tendríamos lo siguiente. Luego podemos hacer diferencia de cuadrados, analizamos el cambio de signo de la expresión y nos piden que sean los intervalos que nos dan menor o igual que 0. Quiere decir que serían los siguientes intervalos. Pero recordemos que esta inecuación tiene que cumplir una condición de que x sea menor que 0. Entonces nos quedaría lo siguiente. Analizaremos ahora la inecuación que tiene como condición que x sea mayor o igual que 0. Podemos asimismo factorizar el denominador y tendríamos lo siguiente. Analizamos el cambio de signo de la expresión y en este caso también nos piden que sean los intervalos que nos dan menores o iguales que 0. Quiere decir que sería el siguiente intervalo. Pero recordemos, esta inecuación que estamos trabajando en este momento cumple cuando x sea mayor o igual que 0. Esa es su condición. Entonces nos quedaría lo siguiente. Finalmente unimos las respuestas encontradas y ese sería el conjunto de verdad del predicado. El segundo ejercicio nos indica lo siguiente. Demuestre que la siguiente propiedad cumple para todos los números naturales, utilizando inducción matemática. Y nos dan la siguiente propiedad. Para llevar las nomenclaturas ya conocidas para la demostración de inducción matemática, lo definiremos como un predicado en función de n. Lo primero que tenemos que hacer es ver si cumple dicha propiedad para el caso base. ¿Cuál es el caso base? Que p de 1 es verdadero. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que dicha propiedad debe ser verdadera para el primer elemento. Quiere decir cuando n es igual a 1. Reemplazamos en el predicado dado, vemos que la igualdad se mantiene, entonces cumple con el caso base. Y ahora vamos para el paso inductivo. El paso inductivo nos indica que para todo n, p de n implica lógicamente a p de n más 1. Entonces, nuestra hipótesis es lo siguiente. Y lo que queremos demostrar sería lo siguiente. El predicado ahora en función de n más 1. O sea, con un término más que el de la hipótesis. Siempre debemos tener presente qué es lo que se quiere demostrar. Entonces, ya con la hipótesis dada, lo primero que haremos es sumar el mismo término a ambos miembros de la ecuación para que no se altere la igualdad. Nos quedaría lo siguiente. ¿Qué término se suma? Justamente el siguiente término que continuaría a partir de la hipótesis dada. Recordemos que la hipótesis está en función de n. Entonces, vamos a sumar otro término a ambos lados y justamente sería en función de n más 1, el siguiente término. Por eso es que en vez de n se ha puesto n más 1. Ahora trabajaremos con el lado derecho de la ecuación. Nos quedaría lo siguiente. Finalmente, factorizamos el 4n al cuadrado más 8n más 3. En este momento podemos sacar factor común 1 sobre 2n más 1. Tendríamos lo siguiente.
El MCM sería 2n más 3. Factorizamos el numerador. Simplificamos y nos queda lo siguiente. Ya en este momento tenemos que ver qué podríamos realizar para llegar a nuestra tesis. Lo que podemos decir es que el número 3, que está en el denominador, sería lo mismo que decir 2 más 1. Entonces podríamos escribirlo así. Y ahora sí, en el denominador podemos sacar factor común 2 y nos quedaría lo siguiente, y es lo que queríamos demostrar. El ejercicio número 3 nos indica lo siguiente. En un complejo militar, en las madrugadas, hacen guardia un grupo de 6 personas. Para esto se cuenta con 4 oficiales y 8 soldados. Determine el número de grupos diferentes que se pueden formar de manera que los grupos cuenten por lo menos con 2 oficiales. Entonces, analizando lo que nos dice el problema, podemos construir grupo de 6 personas en donde por lo menos cada grupo cuente con 2 oficiales. Con esto quiere decir que podemos formar los siguientes grupos. Un grupo donde hayan 2 oficiales y 4 soldados. O también 3 oficiales y 3 soldados. O 4 oficiales y 2 soldados. Puesto que recordemos que nos dicen que cada grupo debe contar por lo menos con 2 oficiales. Por lo menos 2 oficiales sería 2 oficiales mínimo en cada grupo. Ahora, nos damos cuenta que aplicaremos el principio multiplicativo y el principio aditivo, porque vemos eventos que ocurrirán en un mismo instante y eventos que son disjuntos. Para analizar el primer grupo, donde tenemos 2 oficiales y 4 soldados, tendríamos que hacer lo siguiente, puesto que sería una combinatoria que de 4 oficiales se tomen 2 y de 8 soldados se tomen 4. La O me indica que es principio aditivo. Ahora tenemos el grupo que nos dice 3 oficiales y 3 soldados. Sería de la siguiente manera, ¿no? Que de 4 oficiales se tomen 3 y que de 8 soldados se tomen 3. Y finalmente tenemos el último grupo que nos dice que de 4 oficiales se toman 4 y de 8 soldados se tomarán 2. Aplicando la ya conocida ecuación de la combinatoria, que de n elementos se toman m a la vez, reemplazamos, simplificamos, sumamos y tendríamos que se pueden formar 672 grupos.